Padre Celestial, en tus manos, Señor, encomendamos esta palabra, amado Jesús. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Encima de ti no hay nada, Padre. Y en el día de hoy, Señor, danos palabra de ciencia y discernimiento, Jesús de Nazaret. Hemos consagrado un día entero, Señor, para poner en tu nombre, Padre, para poner en tus manos, Señor Jesús de Nazaret, el retiro, hija, delante de su trono, Señor. El día de hoy, Papito Dios, sé que estás regalándonos a todas, Señor, las que hemos entrado en esta dinámica. Nos estás regalando estrategias, nos estás regalando colores, nos estás regalando ideas, Señor. Hoy vamos a aprender, amado Jesús, que es en tu dirección, es bajo tu instrucción, amado Rey, y no bajo nuestra humanidad. No importa cuál sea nuestra experiencia, Señor. No importa qué hayamos hecho antes. Tú haces cosas nuevas. Tú haces cosas especiales, Señor. Eres el Dios de lo sobrenatural. Por eso, amado Jesús, en tus manos encomendamos, Señor, este propósito que nos tiene unidas, amado Rey. Mujeres de altura, mujeres dispuestas, mujeres valientes, Señor. Te entrego a cada una de ellas, Señor. Que seas tú dirigiendo sus pasos. Que seas tú, amado Jesús de Nazaret, guiándonos por el camino de la bendición. No permitiendo escuchar ruidos externos, Señor, sino solo escuchar tu palabra. Te las encomiendo, Señor. Tú conoces sus rostros. Tú conoces sus necesidades, Jesús. Pero hoy nos une un propósito especial, Señor. Y es poder ser útiles. Que nuestras manos sean útiles en tus propósitos, Señor. Que nuestros labios sean tus labios, Señor. Que nuestra humanidad se despoje de cada una de nosotras. Y que podamos ser útiles en tu reino, Jesús. Bendito y alabado eres, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Te glorificamos, Señor, y levantamos nuestras manos en tu nombre, diciéndote, Padre, he aquí, Señor, un grupo de valientes, Padre. Un grupo de mujeres esforzadas y valientes, Señor. Más de 38 mujeres dispuestas, Señor, a ponernos toda tu armadura, Padre, a podernos vestir contigo, Señor, a que la palabra que expulse en nuestros labios sea una palabra dirigida bajo tu espíritu, Señor, que no sea nuestra humanidad, Señor, sino que nos ponemos, amado Señor, nos vestimos con toda tu armadura, como bien dice tu palabra en Efesios 6:10. Nos ponemos el cinturón de la verdad, Padre. Un corazón lleno de justicia. Calzamos nuestros calzados para proclamar tu evangelio hasta en el último lugar. El escudo de la fe, Señor. El casco de la salvación. Y la espada, Padre. La espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Que viva y reina en cada una de nosotras, Señor Jesús. A ti te lo encomendamos, Señor. Amén, Señor. Amén, amén y amén, Padre. Bueno, mis hermanas bellas y amadas de la Iglesia del Centro de Fe y Esperanza, y todas aquellas mujeres y varones que tengan la oportunidad y la curiosidad de escuchar esta palabra, yo solo quiero decirles que, pues una vez más he sido honrada con el privilegio de preparar la palabra. Y le decía yo ayer al Señor, Señor, ¿por qué tienes mi mente en blanco? ¿Por qué sí debo preparar algo especial? ¿Por qué me tienes con la mente, será esto, será aquello, pero no me has dado la porción exacta? Y ayer, alrededor de las 8 de la noche, me reveló la palabra que Él quería que llevara a cada una de sus hijas.
yo lo he dicho en otras oportunidades y jamás dejaré de decirlo. Quien es la primera persona en ser ministrada por la palabra es quien la prepara, quien la estudia, quien la lleva. Y esto genera muchísimo susto, pero hay una responsabilidad muy grande en mí. Por eso espero de corazón que el Señor pueda ministrar sus corazones y que sea Él el que hable. Yo despejo toda humanidad. Yo le digo al Padre, Padre, me quito, solo usa mis cuerdas vocales y habla. Por eso les pido, amigas, que entren en intimidad, si tienen la oportunidad de apartarse, de escucharlo en algún lugar, tranquilas. Vamos a estudiar hoy la palabra del Señor en San Lucas 5, del 1 al 11. El Señor le ha puesto esta palabra: salga y descúbralo haciendo caso. Y ustedes van a decir, wow, pero mire por qué está diciendo esto. Y quiero decirles, esto es un pasaje bíblico que en muchas oportunidades hemos oído. Muchas veces las hemos oído y la hemos escuchado como la palabra de la pesca milagrosa. Es casi siempre como se reconoce, la pesca milagrosa. Pero usted dirá, pero ¿cómo así que la pesca milagrosa? Y acabas de decir, salga y descúbralo haciendo caso. Y yo voy a irlo desglosando la palabra del Señor. Primero quiero que nos contextualicemos y es, ya Jesús había hecho su primer milagro. Ya Jesús había convertido el agua en vino a petición de su mamá, de María, con la orden que él le dio a una mujer llamada Noemí en las bodas de Caná, en el que se había acabado el vino, había muchos invitados, estaban en plena boda, y María se acerca a Jesús y le dice, hijo, el vino se ha acabado. Por lo tanto, el Señor dice, bueno, si yo hago esto, mamá, van a saber que conmigo está la presencia de Dios, pero bueno, voy a hacerlo, voy a hacerte caso. Y le pide a Noemí que lleven 6 tinajas a donde recogían el agua y que las llenaran de agua hasta el borde. Y lo primero que hizo el Señor, el primer milagro que hizo fue convertir esas 6 tinajas. Dice, cuando uno estudia el tema de las tinajas, que cada tinaja equivalía casi a 4 cántaros. O sea, era muchísimo vino. Probaron el vino y era el vino de la mejor calidad. Era como decir el vino de la mejor cosecha. Y con eso el Señor empezó a hacer milagros. O sea, ya había rumores de Él en el pueblo que decían que Jesús, el hijo del carpintero, había convertido el agua en vino. Eso ya le había pasado al Señor. Tanto así que en varias oportunidades Él predicaba la palabra. Para Él cualquier escenario era perfecto para predicar la palabra. Y ya había mucha gente hablando del Mesías. Pero ya tenía muchas personas en contra, criticándolo, porque decían, a ver, pongámonos, yo me los imagino, ¿no? Esto sí es parte de mi imaginación. Y me imagino a la gente diciendo, no, venga, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo así que se van a poner ustedes a creerle a este personaje cuando estamos hablando del hijo del carpintero? Estamos hablando de una persona común y corriente. Pues Jesús ya llevaba ese lastre encima. Es más adelante espero poder contarles cómo a Jesús lo sacaron de una sinagoga. Vamos a hablar de eso más adelante. Voy a ponerlo aquí para que no se me olvide. Entonces, ya los puse un poquito en el contexto. Ya Jesús había hecho su primer milagro y Jesús caminaba alrededor del lago de Genesaret, que era el mar de Galilea. Y la gente ya tenía tanta fama, Jesús, que la gente se agolpaba a escucharlo. Les encantaba escucharlo. Y decían, vamos a escuchar al Mesías. Y había mucha gente alrededor. Entre ellos un personaje que me hizo dar un poco de risa, porque Zebedeo,
Era, digamos así, como uno de los socios capitalistas alrededor del lago de Genesaret. Era uno de los que menos le creía a Jesús y blasfemaban contra él. Pero Jesús ya había pasado en varias oportunidades, en 2 oportunidades atrás, y había visto varios pescadores. Entre ellos había visto 2 que eran Simón Pedro y Andrés. Y ahí el Señor Jesús vio unas barcas alrededor cuando estaba en plena prédica. Y yo por eso les pedí que fueran a su espada y abrieran San Lucas 5. Voy a leer este primer fragmento y dice, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba predicando la palabra de Dios. Y lo que hizo fue ver que había mucha gente. Y al ver al lado de la orilla del lago de Genesaret, vio un par de barcas y se montó en una de ellas. Y le suplicó a Simón que lo apartara y le pidió que por favor apartara un poco la barca para poder predicar la palabra. Él quería usar la barca como un púlpito. Quería ser un poco más visible, que lo pudieran escuchar mejor. Simón hizo caso, apartó un poco la barca y se quedó sentado escuchando al Señor predicar. Él tenía como misión pescar almas. Y ¿saben algo, muchachas? Esa es la misión de todo buen cristiano: ganar almas para el reino de los cielos. Y a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que esa es la misión de un buen cristiano, de una buena cristiana. Ahí estos 2 hermanos, Simón y Andrés, aquí describen que ellos estaban lavando las redes. ¿Sabe qué había pasado con ellos? Ellos habían pasado toda la noche pescando. Bajaron tristes, sin pescados, no tenían con qué darle de comer a sus hijos, y muchísimo menos, si no tenían cómo comer, pues muchísimo menos tenían cómo vender, ni pagar impuestos, ni pagar acreedores. En ellos había frustración, tenían problemas, tenían su autoestima en el piso. Muchas veces nos preguntamos, yo no sirvo ya para nada, eso para lo que yo era buena ya no lo soy. Cuando la tristeza nos embriaga, se nos mete en la médula, nos hace pensar que ya no somos buenos, que perdimos el tino, que perdimos esa calibrada que antes teníamos, porque sin duda alguna tú y yo somos buenos para algo. Y hay momentos en nuestra vida que hemos sido muy exitosos con ese algo, como hay otros momentos en nuestra vida donde no lo hemos sido. Aquí Simón y Pedro eran hombres expertos. Tenían las redes correctas, los anzuelos correctos, las carnadas correctas, estaban metidos en la altura correcta. Pero con todo eso, después de toda una noche de faena, llegaron con sus manos vacías. ¿Saben qué es lo curioso de esto? Que Simón y Pedro, a pesar de ser expertos, llegaron sin nada, pero yo quiero remontarme en este pedacito de la palabra a decirles, a contarles que Simón, Pedro y Andrés ya habían sido llamados por el Señor hacía un tiempo atrás. Por eso le pido que usted en su Biblia vaya unos minutos a San Marcos 1:17. En San Marcos 1:17. En San Marcos 1:17 dice así: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Eso dice San Marcos 1:17. Y un poquitito
más atrás, si abren San Mateo 4:19, dice así la palabra del Señor. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. ¿Saben qué había pasado con Simón y con Andrés? Simón Pedro y con Andrés. Que ellos habían seguido a Jesús. Ellos habían soltado sus redes y se fueron detrás de Jesús. Pero para que después en San Lucas vuelva a describir a Simón Pedro y a su hermano Andrés lavando la red y habiendo estado toda una noche en faena y no habían pescado nada, ¿eso qué le dice a usted? ¿Eso qué me dice a mí? Que a pesar de conocer de las cosas del Señor, a pesar de haberlo visto hacer milagros, a pesar de haber visto sanar enfermos, de sanar leprosos, con todo y eso, Simón, Pedro y Andrés se devolvieron a ser pescadores de peces. Tremendo. ¿Cuántas veces hemos estado tú y yo en el fervor del primer amor, donde queremos ir a todas las vigilias, donde queremos ir hay un ayuno, vamos al ayuno, hay una vigilia, vamos a la vigilia, vamos a orar por fulano que está enfermo, vamos a orar por fulana que está enferma, y salimos corriendo como locas, como locos. Pero después decimos, no, pero es que yo tengo que comer, claro, yo tengo que llevarle a mis hijos, yo tengo que producir. Y volvemos y nos devolvemos a lo que habíamos hecho cuando Dios nos llamó. Yo quiero que usted me entienda algo, y yo no quiero sonar aquí. Muchas veces se lo he manifestado. Yo estoy hablándole a mujeres que me conocen. Son un grupo de 40 mujeres, 30 y punta de mujeres, que les he dicho en vivo y en directo que yo no soy la mujer más letrada, que yo estoy en pañales, yo soy un bebé en esta historia. Pero he aprendido a hacer esto con responsabilidad, estudiar, investigar, ir al contexto, hacer todo lo que se debe hacer. Y camino en los caminos del Señor, trabajo en el Ministerio de Comunicaciones, trabajo en la radio los domingos, en Amanecer con Cristo, trabajo los miércoles en plataforma, pertenezco al grupo de alabanza, dirijo el grupo de alabanza del Ministerio de Damas. Todos los miércoles tenemos nuestra fiesta de damas. Ahí estoy al pie del cañón. Y a lo mejor a ti te pase lo mismo, estés en el equipo de servidores, estés en el MIA, estés en el Ministerio de Intercesión, o estés en el pastoral, estés en el liderazgo, estés en las células. Y tú digas, yo camino en las cosas del Señor. Pero a veces desviamos nuestros caminos y nos ocupamos mucho del mundo, nos atareamos mucho de las cosas cotidianas sin quererte decir que es que te vas al mundo y te vuelves mundana y te alzas la bata y te vas a beber y te vas a fumar y te vas a bailar, porque de eso no se trata. Yo estoy hablando con mujeres que sé que caminan en las cosas del Señor y que intentan, igual que yo, todos los días agradar al Padre Celestial. Pero sí soy consciente de que muchas veces nos enredamos tanto en el día a día, en el buscar el centavo, en el pagar la cuota, en el que voy a hacer, cómo se me van a cortar los servicios, que tengo que correr aquí, tengo que correr allá, tengo que correr aquí, tengo que correr allá. Pero fíjese que en esta historia me parece tan hermoso como Jesucristo ya había llamado a estos hombres 2 veces. Si él le había hecho el llamado a estos pescadores 2 veces, es porque ya sabía que había potencial en ellos para pescar almas. Porque nuestro propósito como cristianos, no me cansaré de repetirlo, es ganar almas para el reino de los cielos. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto está nuestro corazón para eso? Voy a dejarte ahí esa incógnita. Ahora, me voy a remitir al versículo 4. La palabra del Señor en San Lucas 5, versículo 4, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro, le dice. Es más o menos como que Dios dijo: ok, ya hice lo que tenía que hacer primero, que era primero la palabra del Señor.
primero hablarles del Dios que sana los enfermos, que provee provisión divina, que saca al cautivo, que libera, que liberta. Ya lo hicimos. Entonces, ahora sí, se dirige a Simón y le dice, boga mar adentro. Boga mar adentro era como decirle, intérnate mar adentro y echa la red. Miren, eso es como si Dios le hubiera dicho, ok, Simón, tú me ayudaste a pescar almas, ahora yo estoy contigo y te voy a ayudar a pescar peces. Pero viene el versículo 5, en San Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué empezó haciendo Simón Pedro? Quejándose. ¿Por qué? Porque él era el experto pescador. Toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Nosotros y lo natural, nosotros y lo que vemos en nuestra cotidianidad. Mejor horario para pescar mar adentro es la noche. Y si ya estaba predicando, era de día. Era improbable que ya a la madrugada pescaran. Si no habían pescado en la noche, pues menos iban a pescar de día. Es cuando tú y yo decimos, no, pues es que si no lo logré hacer yo, ¿qué va a poder fulana? ¿Qué va a poder fulano? Es cuando nos sentimos inútiles. Cuando decimos, no. Yo antes hacía tal cosa y me funcionaba tal otra. Yo en el año 1700, yo en el año 1900 hacía tal cosa y me funcionaba tal otra. Los tiempos cambian, pero la palabra del Señor no pasará. Pero aquí hay una frase clave de Simón Pedro y es, pero más en tu palabra, él dice, más en tu palabra echaré la red. ¿Él qué hizo? Se sometió a la palabra del Señor por un instante. Y no nos vamos a decir mentiras, muchachas y muchachos, y quien esté escuchando este audio. A veces decimos, bueno, pues, ¿qué más da? Pues ya lo hice en mi experiencia, en mi experticia, pues vamos a ver qué pasa. Peor es nada. Él fue obediente. ¿Y qué pasa cuando Dios nos dice, ora por la salud de fulana y tú estás más enfermo que el fulano? Dile que yo tengo el control de esto y esto, y tú dices, no, ¿cómo se te ocurre que yo le voy a decir una cosa de esas? Va a decir que yo soy una bochinchera, que yo soy un metido, que cómo se me ocurre decir una cosa de esas, que a mí quién me dijo eso. Eso es muy íntimo, Señor, díselo tú. Nos da vergüenza, nos da inseguridad, nos da pena. ¿Sabe qué es lo que más nos da pena? Que nos vean en nuestra humanidad. Que digan, pero esa muchacha que no hace nada estaba de cantina en cantina, pasaba por manos del uno, pasaba por manos del otro. Esa muchacha que está más pelada que yo va a venir a hablar por mis finanzas. No, que me pongan a que ore una por mí, pero que sea próspera. Aquí Simón Pedro fue obediente, se sometió. ¿Estaba muy convencido? No creo, porque si no, no hubiera renegado. Y decía, toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. Ahí es cuando tú te enfrentas a una realidad, pero dejas que el Señor haga lo que debe hacer, que el Señor haga lo que sabe hacer, cosas sobrenaturales. Tú y yo somos un par de mujeres, un par de seres humanos comunes y silvestres, pero Dios es soberano, Dios es absoluto, Dios lo es todo. Ahora voy a remitirme al versículo 6 y 7 de San Lucas 5, que es la porción que estamos estudiando. Dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Wow! Tuvieron que pedir ayuda. Primero hizo caso y cuando vio que la bendición era grande y que casi se hunde su barca, pidió apoyo, pidió ayuda. No importa qué tanto tú sepas de tu oficio, no importa qué tan buena sea yo en algo
Lo único que realmente importa es que hagamos caso y sigamos solo las instrucciones de Dios. Él es soberano. Nos toca ser un poco pacientes, obedientes 100% y apartarnos de nuestra naturaleza humana. Porque si tú y yo actuamos en lo racional y siempre buscamos la razón, nunca vamos a poder escuchar las instrucciones sobrenaturales de Dios. La bendición era gigante. Dios quería mostrarles. Bien dice la palabra del Señor que lo más vil y menospreciado, el Señor lo exalta. Pero cuando el corazón está dispuesto, cuando hay un corazón en rebeldía, no nos pasa nada. Cuando estamos en nuestra carne no pasa es nada, ni la hora. Pero Simón Pedro fue obediente, a regañadientas, pero fue obediente. ¿Qué tan obedientes somos? ¿Qué tanto nos apartamos de nuestra naturaleza humana? ¿Y qué tanto decimos, bueno Dios, si tú lo dices, yo lo creo y no lo refuto? Saben, yo soy terca, por naturaleza soy muy terca. Y cuando Dios tiene que repetirme 2 y 3 veces una misma situación, yo me siento avergonzada con Dios. Pero ¿sabe qué entendí yo? Que Dios es muy paciente cuando sabe que tiene propósitos divinos contigo. Si fue con Simón, Pedro y con Andrés, ya los había llamado antes, en otras oportunidades, en otros escenarios. Pero Dios también quería que ese mismo pueblo que había visto que estos pescadores habían estado toda una noche tirando sus redes y llegaron sin nada, esos mismos pescadores vieran descender de esas barcas millones de peces. Millones de peces. Pero se necesita de un Simón Pedro obediente para que la bendición se derrame sobreabundantemente. Cuando hay Simón Pedros desobedientes, no hay cómo bendecir al resto del pueblo. A tu alrededor no hay cómo bendecirlo, porque si tú eres la desobediente o tú eres el desobediente, Dios cómo hace su trabajo sobrenatural. Ahora vámonos al versículo 8. El versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que era compañero de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serán pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Saben que en el versículo 8 describen cómo Pedro cae de rodillas de vergüenza, de pena. Ya Dios le había llamado a ser pescador de almas. Pero a Simón Pedro le dio miedo lo desconocido. Se asustó, se sintió inseguro. Dios lo había marcado como un pescador de almas. Pero ¿él qué hizo? Trató de caminar, porque lo describen en San Marcos atrás. Pero trató de caminar con Dios y le quedó grande en ese momento. Y se devolvió a hacer lo que él sabía hacer, que era ser pescador de peces. Aquí hay una enseñanza tremenda, muchachas. Y es: tú y yo solamente somos canales para que Dios haga. Voy a decir una frase que suena un poquito burda, pero es que de verdad, si tú y yo nos prestamos para que el Señor sea el que haga la obra, tú y yo somos solo canales. Él hace lo que le da la gana, porque Dios es soberano y Dios ve el paisaje completo. Mientras tú y yo solamente vemos una espiguita en el jardín, Dios ve el jardín completo. La pregunta es: ¿en qué somos buenos hoy? ¿Cuál es el talento que Dios te regaló? ¿Cuál es el talento que Dios a mí me regaló? ¿O cuáles son los talentos que Dios nos regaló?
Simón Pedro era muy buen pescador, era experto pescador. Pero fíjate que cuando se devolvió, porque le quedó grande seguir a Jesús, se sintió temeroso, pues fíjate que ya no volvió a ser tan exitoso. Todo lo desconocido genera un terror absoluto, pero yo te puedo garantizar que todo lo que nos genere temor, pero que sea con un propósito y un sello divino, Dios lo va a respaldar. Si no es tu humanidad, sino que es Dios el que lo puso, Dios te va a respaldar, Dios me va a respaldar. Pero nuestros talentos deben ser para Él, para servirle a Él. Si no son para Él, pues no valen la pena. Tú y yo, amigo, amiga, somos pescadores de almas. Debemos predicar el Evangelio hasta donde tengamos que ir. Hay una canción que a mí me encanta que dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si será verdad que Cristo vive en nosotros a tal punto que prediquemos la palabra en cuanto escenario tengamos. Para Dios una barca era un púlpito para pescar almas. Cualquier escenario debe ser perfecto para hablar de la palabra del Señor. Pero aquí voy a decirles algo, muchachas. No solamente podemos predicar bonito. Ay, esa muchacha abre la boca y habla tan bonito. Cuando empieza a orar es que eso es tan lindo. ¿Cómo vivimos tú y yo? ¿Vivimos en santidad? ¿Nos guardamos para Dios? Tendremos miles de errores. Tendremos millones de desaciertos. Millones de desatinos. Pero si siempre intentas y siempre intentamos vivir bajo el propósito de Dios, eso es cuando yo le digo a Dios, o cuando tú le dices a Dios: ay, Señor, si me estoy apartando de tu rebaño, coge el cayado, dame 2 varazos y méteme nuevamente al redil. Aquí hay una cosa que es bien curiosa. Tú y yo somos líderes. Las mujeres de este grupo, que es donde estamos escuchando esta palabra cada martes, que nos llena el alma, nos llena el espíritu, nos llena el corazón, somos líderes del Centro de Fe y Esperanza. Somos damas del Centro de Fe y Esperanza, pero en este grupo en particular somos líderes. Y aquí voy a decirles algo que es muy doloroso, pero es la verdad. Y es: igual vamos a ser calumniadas, vamos a ser vituperiadas, vamos a ser humilladas. Nos van a meter en unos chismes. No van a creer en nosotros porque van a decir: que fulana de tal hizo una oración por fulanita de tal y fulanita de tal recibió sanidad. Ay, vengan a decirme, véngame con ese, ¿cómo es? A otro manto, ¿qué? A otro perro con ese hueso. ¿Sabes que nos van a criticar mucho? Y cuando arrancamos esta palabra te dije: al Señor lo sacaron de una sinagoga. ¿Y sabes qué hizo este pueblo desagradecido? habiendo visto cómo había hecho milagros, cómo había unción en el Señor, se lo llevaron a un monte y desde ese monte le mostraban: mira, allá está Nazaret, allá está tu pueblo, vete para donde tú eras buen carpintero, no invente, deje así, papito, devuélvase para su casa, devuélvase para su territorio, devuélvase para lo que usted es bueno. ¿Sabe qué hizo Dios en ese momento? ¿Sabe qué hizo Jesús en ese momento? Se quedó callado. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? No pudieron tirarlo. El propósito que ellos tenían era lanzarlo por era una loma, era un barranco. No lo pudieron hacer. ¿Saben por qué? Porque él guardó silencio. Y quiero decirles algo, muchachas, sin temor a equivocarme. Nosotras, después del retiro de damas en el que estuvimos con la pastora Candelaria Hernández, de allá para acá hemos sido calumniadas, hemos sido humilladas. Nos han metido en unos chismes donde ni siquiera nosotros sabemos que éramos las protagonistas de una historia de terror. Pero muchas veces tenemos que hacer lo que hizo Jesús.
y era guardar silencio y no dejar que te saquen del propósito. Guardar silencio. Mire, Jesús se pudo retirar lentamente después de que la multitud lo tenía ahí acorralado. Y ellos decían, manifestaban entre ese pueblo, no podemos atacarlo, nosotros lo superábamos en número, pero no pudimos atacarlo. Y el Señor no pronunció ninguna palabra, se retiró lentamente. Muchas veces tú y yo debemos retirarnos lentamente y en silencio. Y dejar que el Señor después aclare los propósitos divinos. ¿Y sabe de qué más nos duele? Porque es que es tan doloroso esta etapa. Porque los que primero nos critican son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres más cercanos, son los que más daño pueden hacernos. Y son el que más daño nos causa. El enemigo vino a este mundo a calumniar, a dividir. Y tú y yo hemos sido llamadas, líderes de damas del Centro de Fe y Esperanza, con muchos propósitos. Hay una unción que fue derramada en nosotros desde el último retiro, del que hablamos ahora. Pero el enemigo ha llegado a dividir, el enemigo ha llegado a calumniar, el enemigo ha llegado a poner cosas en los ojos de otras mujeres que lo creen como verdad absoluta y que lo tienen como verdad absoluta. Pero tú y yo es mejor que no nos defendamos. Dejemos que el Señor haga lo que tenga que hacer, porque Dios toma el control de cada situación. Pero ¿sabes algo? No dejes que te enmudezca. No puedo dejar que me enmudezca. No puedo dejar que me saque de su propósito. Porque si lo permito es haberle dicho al demonio, al enemigo, a Satanás, que él ganó. Simón Pedro y Andrés, ellos dejaron sus barcas después de haber sido llamados varias veces. Y aceptaron que eso no les podía quedar grande. Pero ¿sabe por qué lo aceptaron? Porque entendieron que ya no podía hacer más en sus fuerzas. Porque así hubieran sido muy buenos pescadores, se quedaron con las manos vacías. Y solo cuando aceptaron que Jesucristo entrara a su barca y tomara su talento para el servicio del Señor y de la obra, el Señor les dio una bendición que multiplicó milagrosamente de una forma tan sobreabundante que tuvieron que llamar otras barcas para que les llevaran tantos peces. Y ahí decidieron recibir el llamado. ¿Sabe qué es sorprendente de esta historia? Que Simón Pedro dejó su miedo, aceptó con amor ser un pescador de almas. Y en su primer sermón, que fue en la noche, en el día de Pentecostés, ¿sabe ese día cuántas personas llegaron a los pies del Señor? 3,000 personas llegaron a los pies del Cristo en el primer sermón de Simón Pedro. Muchas veces Dios nos cierra el camino de las cosas en las que éramos muy buenas y muy buenos, hasta que pongamos esos talentos al servicio de la obra. Porque voy a contarle algo que es muy interesante, que usted y yo lo sepamos, y es: Satanás también es un pescador de almas y tiene unos anzuelos poderosos. Satanás tiene los anzuelos del placer. Satanás trabaja con anzuelos de la lujuria, del alcohol, de la calumnia. Satanás es un buen pescador de almas. La pregunta es: ¿quién eres tú para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos cuando vemos que alguien está metido en problemas? ¿Tú le lanzas la red para sacarlo del propósito de Satanás y llevarlo a las redes del camino del Señor? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestro testimonio? Chicas, esta es la palabra que el Señor ha traído hoy en San Lucas 5, versículo desde el 1 hasta el 11. Y aquí voy a remitirme a quién hemos sido nosotros para Dios. Nosotros hemos hecho cosas especiales. Casi todas las que están en este grupo han sobrevivido al proceso. Yo no estuve en el primer retiro que estuvo a cargo de nuestra pastora Damaris.
Pero cuando el báculo bajó sobre ella, el primer trabajo hermoso que hizo fue el taller del maestro. Yo en ese retiro no estuve, pero fue mi madre. Y sé que de ese retiro hubo tal bendición que tuvieron que traer más barcas, tuvieron que vincularse más mujeres para llegar a Levántate y Resplandece. En Levántate y Resplandece yo fui como asistente. Y ese día yo recibí el anzuelo. Todo el equipo que Damaris llevó a la montaña. En Levántate y Resplandece, Silvia y yo fuimos los 2 peces que salieron de esa pesca milagrosa. Después viene un retiro llamado Vencedoras, en el que ya fuimos un grupo gigante. Fueron conmigo bajo la dirección de Damaris en otro equipo gigante, en el que Dios nos dio la gloria. Pero fue un retiro en el que al final Dios quería quitarnos la bendición, que fue cuando a Damaris le entregaron un dulce y que casi perdemos a Damaris porque la querían envenenar con ese dulce, pero no pudieron hacerlo porque tuvo un equipo de gladiadoras al lado batallando durante todo el recorrido. El botín había sido gigante, pero nos dio enseñanza, si es que no podíamos recibirle a cualquiera nada. Después viene el retiro de En Su Nombre. Ya habíamos entendido que habíamos nacido para vencer, que habíamos sido apartadas para ser pescadoras de almas y que íbamos a ir en Su Nombre, dando la pelea. Después de este retiro de En Su Nombre, nace Plataforma. En este retiro nace muchas cosas nuevas, proyectos nuevos, porque nos sentíamos muy dispuestas. Hay un equipo gigante preparado para la batalla y de aquí nace nuestro primer congreso, que era Mujeres Rompiendo el Límite. ¡Oh, qué batallas tan duras tuvimos que dar para sacar adelante este retiro! Pero las dimos y las sacamos adelante. Y después viene nuestro último retiro, Ungidas con su propósito. En Ungidas con su propósito, el Señor nos ungió para cumplir sus propósitos divinos. Y de ahí para acá han sucedido muchas cosas, muchas cosas. Unas han salido, otras han necesitado la atención de Dios para poder. Damaris llevaba mucho tiempo pidiendo retirarse un tiempo porque su salud lo pedía. Tuvo que llevarlo a un nivel extremo. Nosotras prácticamente la obligábamos a estar metida con nosotros cuando su salud necesitaba atención. Pero ¿qué equipo dejó Damaris? ¿A cuántas mujeres formó esta mujer esforzada y valiente que nos enseñó con el amor más grande del mundo que juntas podíamos hacer lo que nos propusiéramos siempre y cuando recibiéramos la instrucción divina, siempre y cuando no fueran nuestras redes, no fuera con nuestros anzuelos, no fuera con nuestras carnadas, sino que escucháramos la voz de Dios, en la que no importa para qué éramos muy buenas, lo que importaba era cuál era el propósito que Dios tenía. Y nos fuimos para un retiro y fuimos triplemente equipadas. Pero vinimos de ese retiro y hemos recibido garrote duro por todas partes. Hemos estado pagando un precio muy duro, pero ¿sabe qué? A varias, este llamado y este gran reto las sacó del propósito. Varias mujeres han decidido tirar los guayos. Y es que me miró feo, es que me dijo esto, es que me dijo aquello. Yo creo que la forma más hermosa de mostrarle a Damaris que dejó un equipo hermoso de guerreras es sacando adelante, hija, delante de su trono con lo que ella nos enseñó. Y vamos a seguir batallando y vamos a seguir orando, pero vamos a respetar su tiempo porque su salud lo amerita, su familia lo amerita. Es un tiempo que debe reposar. Pero nosotros debemos sacar adelante, hija, delante de su trono, donde venimos trabajando y el una por aquí y la otra por allá.
Hoy ha sido un día en el que estoy segura, segurísima, que muchas han recibido revelación. Hay una mujer que está estrenando o va a estrenar casa y dice que en su casa nos podemos reunir los comités. Yo sé que estamos armando comités efectivos, que pedirle al Señor que la logística sea todo un éxito, que la publicidad, que los videos que nos haga comunicaciones sean bonitos, que el Señor revele el nombre de las predicadoras, que no importa cuál sea su origen, pero si fue como un Simón Pedro, que cuando abra su boca el Señor lo use de tal manera que muchas mujeres lleguen a los pies de Cristo, que los cinturones de fuego sean exitosos, que la creatividad de la decoración en manos de Stephanie, en manos de mi mamá, de Pilar, sea todo un éxito, que las mujeres se sientan hermosas, guardadas, que el Dios provea las finanzas, no solamente para las mujeres que van, sino para las líderes que vamos a asistir. Que el obsequio que les demos deje sellado lo que es ser una hija delante de su trono. Que las canciones del CD sean las canciones exactas, precisas. Que ese color amarillo que nos entregó en revelación sea el color que Él quiere y que lo podamos llevar y lucir con dignidad, con orgullo. Pero hemos estado todas como de manera individual. Es el momento de engranarnos. Es el momento de hacer lo que hemos hecho siempre. Hemos sido capaces en años anteriores. Para todas ha sido como muy duro, ha sido muy difícil el emprender este camino sin nuestra cabeza, que es Damaris. Pero ella se tomó el trabajo con amor de enseñarnos a todas, de dejar columnas en las que debemos apoyarnos, a las que debemos decirles, óyeme, yo soy buena para esto, en mi humanidad soy buena para esto, dime en qué te puedo servir, se me ocurre esto. Ya es el momento de decir, ok, nos tocó solas, para adelante, porque es que el que lo va a sacar adelante es el Señor Jesucristo, no nosotras. Tenemos que entender que no somos nosotras, que es Dios, y que hija delante de su trono fue el nombre que se propuso para el segundo congreso, que tuvo todos los problemas del mundo hasta que partió el pastor Modesto a la presencia del Señor. Hoy es el día de que nos empuñemos la espada de la fe y con la palabra de Dios digamos, heme aquí, envíame a mí. Lo que me digas lo haré. Engranemos nuestros talentos para que el día 18, 19 y 20 de noviembre todo lo que el Señor ya ha dispuesto lo podamos sacar adelante. Y este 21 de octubre en nuestra mini vigilia, que ya tenemos permiso, el Señor sea glorificándose. Y tenemos de ajustar lo que tengamos que ajustar. Pero que desde este mismo domingo empecemos inscripciones. Desde este mismo domingo digamos, aquí estoy. Este mismo viernes podamos decir, esto es lo que vamos a hacer. Yo sí tengo esta idea. Ya nos toca hacer un borrón y cuenta nueva. Solamente recordar, mirar hacia atrás de que hemos sido capaces con la voluntad de Dios. Y decirle, Señor, esto no nos va a quedar grande. Vamos a ir con hijas delante de su trono hasta donde tú lo quieras llevar. Yo les agradezco, muchachas, que el Señor Jesucristo sea bendiciéndolas. Y sé que esta palabra será de bendición, porque después de todo lo que el Señor nos ha regalado hoy, lo único que tenemos que hacer es empezar a hacer lluvia de ideas, empoderarnos cada una. No es decir, es que estoy esperando que fulanita diga, decida. Ya tenemos el versículo, ya tenemos el día, tenemos el lugar, tenemos la hora. Lo único que tenemos que hacer es poner el tren sobre los rieles para que el tren camine. ¿Cómo lo vamos a lograr? Juntas, unidas, como manada, sin importar todo lo que hayan dicho o hayan dejado de decir. Si tu corazón está limpio, si tu corazón está libre de pecado, si tu corazón está tranquilo y tú dices, yo no tengo por qué mortificarme por algo que no he hecho ni he dicho, entonces sigue adelante, no dejes. Y si hay algo que te molesta, busca a tu hermana, busca a tu hermano, pero recuerda que así como ha sido la batalla, imagínate el tamaño de la bendición. Yo sé y estoy convencida que nunca habíamos sido tan atacadas como lo hemos sido en esta oportunidad. Hemos sido atacadas antes, pero nunca como en esta oportunidad. Por eso te digo, si esta ha sido la batalla, imagina el tamaño de la bendición. Dios les bendiga, muchachas, las quiero muchísimo, muchísimo. Son una parte importante de mi vida y espero verlas pronto. Dios las guarde, las quiero mucho.